Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Bienvenidos a una nueva edición del programa Abolados Legales. Hoy nos vuelve a acompañar María Paz Rodríguez. Un gusto tenerla de nuevo por acá, María. Muy buenas tardes. Igualmente para mí un gusto estar aquí acompañándolos a ustedes. Vamos a aprovecharnos del conocimiento de María en derecho laboral para tocar lo que es el acoso laboral. Y más de uno lo ha sufrido, me imagino, algunos de mayor medida, otros en menos, pero y siempre de alguna forma se da el acoso laboral por alguna u otra razón. Y también hay hay un nuevo proyecto de ley, también, sí, también vamos a hablar con María, María nos explica un poco eso. Y recordarles antes de empezar que todos los jueves a las 12:30 nos pueden ver en Facebook y a las 2 p.m. en YouTube. Entonces, agradecerles que estén presentes en el programa y vamos a entrar en materia, María. María, ¿qué se considera acoso laboral y cuáles son las principales conductas que pueden hacer que una persona sea víctima de este tipo de violencia? Cuando hablamos de acoso laboral es un tema bastante delicado y suele ser un tema bastante controversial, precisamente porque tal vez no tenemos muy bien definido qué es acoso, ¿verdad? Entonces es importante que podamos hacer una diferencia, que acoso no es cualquier situación que a mí me haga sentir incómodo, que me genere esa incomodidad dentro del ámbito laboral, ¿verdad? Jurídicamente nosotros hablamos que existe un acoso laboral cuando hay una conducta de hostigamiento, pero esa conducta tiene que tener tres características muy importantes. Primero, tiene que ser una conducta sistemática, repetitiva y prolongada a lo largo del tiempo. También puede ser ejercida por una posición, o normalmente es ejercida por una posición de poder, pero es importante que diferenciemos que una posición de poder no es lo mismo que una posición jerárquica, porque existen varios tipos de acoso. Ahora, ¿qué conductas pueden llegar a ser consideradas acoso? Pueden ser aislar a un trabajador, retirarlo o excluirlo de reuniones o comunicaciones, prohibirle el ingreso a información o a equipos de trabajo, darle cargas de trabajo injustificadas, pasarlo amenazando de forma injustificada y recurrente con despidos o con sanciones. También el tema de manifestaciones ofensivas o intimidantes hacia los trabajadores. Sí, son varias y el trabajador está... Ahora con María vamos a un poco adentrarnos en eso, aprender a delimitarlos, porque algunas personas sí asumen tal vez un maltrato y lo dejan pasar y sigue creciendo y creciendo. Correcto. Y cuando se dan cuenta ya... Es como una bola de nieve, sí. Que entonces es importante empezar a detectar ese tipo de acoso laboral. ¿Cuál es la diferencia, María, entre un conflicto laboral o una mala relación entre compañeros y una verdadera situación de acoso laboral? Este es todo un tema, ¿verdad? En todas las empresas, en todas las organizaciones, en todas las estructuras vamos a tener conflictos. Es muy difícil tener personas relacionándose y no tener conflictos entre ellas. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Cuando nosotros hablamos de acoso, como ya lo dijimos, tiene que existir sí o sí una conducta sistemática y reiterativa que se esté dando varias veces. No es un hecho aislado, sino que es una conducta en la que lo que prevalece va a ser precisamente la reiteración y el contexto de la conducta, ¿verdad? Otro punto importante también es que esa conducta lo que va a buscar siempre para ser considerada acoso es el menoscabo del trabajador, hacerlo sentir inferior, ¿verdad? Sí, que eso es lo que moralmente y anímicamente debe ser terrible, es la afectación, ¿verdad?, que la persona tiene. María, actualmente existe en Costa Rica una ley específica que regule y sancione de manera integral el acoso laboral. Ese es un tema delicado porque actualmente nosotros en nuestra jurisdicción no contamos con un marco legal o con una ley íntegra que nos regule precisamente todos esos procesos de acoso. En ningún lado vamos a encontrar qué es acoso, en ningún lado vamos a encontrar cuál es el procedimiento que tenemos que seguir. Lo que se hace es que y existe una vasta jurisprudencia de la Sala Segunda en la cual se ha reiterado cuáles son esos procesos con los que nos manejamos ahorita que son recomendados hacer. También otro punto muy importante es que Costa Rica forma parte de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, ¿verdad? El año pasado, si no me equivoco, el 2 de octubre del 2025, ratificó uno de los convenios, el convenio 190, que precisamente nos viene a hablar sobre la prevención de la violencia en el trabajo. Entonces, con esa ratificación que Costa Rica hizo,
se vio en la obligación de ahora sí llegar a regular y normar todo lo relacionado al acoso. Por eso es que ahora en este momento se encuentra dentro de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley. Si no me equivoco, el número del proyecto de ley es el 20.173, si no me equivoco, Sí, por ahí anda. 20.873. Ajá. Que precisamente es una ley en la cual se viene a establecer ahora sí un proceso y se viene a establecer las normas del acoso laboral. Qué bueno eso, ¿verdad? Que ya estemos dando, y qué increíble que Costa Rica tan avanzado en eso todavía no tenga. Sí, de hecho nosotros nos caracterizamos por ser uno de los países con una mayor normativa laboral y precisamente tenemos esta falencia, ¿verdad? De que en temas de acoso, que es un tema tan delicado y que lamentablemente se pasa mucho acá, no contamos aún con una regulación. No me quiero imaginar otros países, ¿verdad? Eso sí. que estamos... Ahí más o menos la siguiente pregunta ya me la respondiste, apoyarse en qué tipo de legislación nos apoyamos, prácticamente lo que está ya establecido. Sí. De hecho, ahorita en lo que nos apoyamos es en temas de la constitución política, por temas de discriminación, por el derecho a la igualdad, ¿verdad? El derecho al trabajo también que se ve afectado. También tenemos regulación en el Código de Comercio, podemos sacar el artículo 69 que nos habla precisamente de las obligaciones del patrono. Si todo está como desgranadito, hay que tenemos unirlo. que ir uniendo también el artículo 71 del Código de Trabajo y también como respaldo y la mayor parte de ese respaldo, la jurisprudencia de la Sala Segunda. ¿Qué derechos fundamentales puede verse uno siendo afectado por acoso laboral? Es todo un tema, porque cuando nosotros hablamos de acoso laboral, lo que estamos perjudicando prácticamente que es la dignidad humana de la persona. Nosotros estaríamos ahí faltando al derecho de la dignidad humana, al derecho inclusive de la integridad física y psicológica por el tipo de afectación que el trabajador pueda tener, también el derecho al trabajo y el derecho a un ambiente sano de trabajo. Sí, estar en un ambiente que uno se sienta querido incluso, porque no me imagino estar en un ambiente que te están viendo mal o te están tratando mal, debe ser terrible. ¿Qué debe hacer una persona que considera que está sufriendo acoso laboral en el centro de trabajo? ¿Qué es lo que le recomiendas, Mari? La recomendación de nosotros siempre es documentar todo. Muchos trabajadores, al sentir esta presión, lo que hacen es también por miedo y por desconocimiento, precisamente porque no tenemos un proceso establecido, renuncian. Ese es el mayor error que nosotros podemos hacer. Sí, porque le está dando, pierde un montón de... El trabajador al renunciar va a perder derechos, tal vez si está siendo víctima de un tipo de acoso, ¿verdad? Entonces es importante que el trabajador documente absolutamente todo. ¿A qué me refiero con eso? Todo tipo de documentación, todo tipo de comunicación que tenga con el patrono, órdenes que se le hayan dado, mensajes de texto, absolutamente todo. Ir documentando todo. Que se documente. Posteriormente pueden proceder a lo que es visitar el Departamento de Recursos Humanos, si tenemos conocimiento que existe alguna política dentro del centro de trabajo de acoso, solicitarla, apersonarse o ir con las personas que integran la comisión del proceso de acoso para buscar ayuda y poder interponer la denuncia. Mari, si digamos la empresa es pequeñita y no tiene un área de recursos, ¿qué hago? ¿Voy al Ministerio de Trabajo? También podrían optar por presentarse al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Directamente a la Oficina de Inspección de Trabajo para que les puedan dar una orientación de cómo proceder en ese momento. Ahí, ¿qué tipo de mensaje o qué tipo de documentos tengo que, digamos, conversaciones en WhatsApp? Sí, el tema de la carga probatoria es bastante amplio. ¿Por qué? Nosotros damos, o el ordenamiento da la oportunidad de que cualquier prueba que nosotros podamos utilizar en un proceso judicial también va a ser admitida en este tipo de procesos. Este tipo de procesos normalmente se van a manejar en la vía administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Como yo puedo utilizar cualquier prueba, puedo aportar mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, audios, directrices, comunicaciones, cualquier prueba, siempre y cuando esa prueba sea recabada de forma legal. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo estoy en una conversación con mi jefe y pongo el teléfono a grabar, esa prueba no está siendo obtenida de una forma legal. Sí, porque no estoy comunicándole, exactamente, no estoy comunicándole a la otra persona que la estoy grabando. Si no tengo su consentimiento, no puedo utilizar esa prueba. Eso está bueno saberlo, porque hay mucha gente que hace eso y no, pierde validez la prueba. Si digamos hago una denuncia por acoso laboral, ¿el patrón no me puede despedir? ¿O
trasladarme a otro lugar o rebajarme, digamos, estoy en un puesto superior, me baja el rango de... ¿Eso se puede dar? No, de hecho, el tema de represalias es un tema bastante delicado. Si bien ahorita nosotros no contamos con un fuero de protección para el trabajador que presenta una denuncia, sí se ha reiterado por la Sala Segunda que no se puede utilizar como pretexto de una denuncia de acoso algún tipo de represalia contra el trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Al momento en el que el trabajador se apersona a interponer la denuncia, el patrono no va a poder hacer persecución de ese trabajador por esa razón. Ese momento entra como una protección. Ajá, no lo tenemos especialmente regulado como un fuero, pero sí tiene una protección. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no es que si el trabajador llega tarde no lo puedo amonestar, ¿verdad? Porque ahí hay razones. Sí, también, sí. Simplemente que no lo puedo amonestar o perseguir por la razón de la denuncia. Entonces, como patrono yo tengo que recibir la denuncia, hacerme cargo y proteger a la persona que está denunciando, porque la persona está en un riesgo por el tipo de acoso que está presentando. María, si digamos yo tengo amigos dentro de la empresa que quieren testificar, ¿se puede aportar como no hay ningún problema. Porque usualmente mucha gente no le gusta meterse. No les gusta por miedo precisamente a hacer represalias como pero sí sería clave, ¿verdad? No hay ningún problema, no hay ninguna prohibición en que no lo puedan hacer. ¿Un superior jerárquico es el único que puede cometer acoso laboral o también puede existir entre compañeros de trabajo? De hecho, incluso hasta un subordinado, ¿verdad? Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque cuando hablamos de acoso, normalmente siempre pensamos que es del superior al subordinado. Sin embargo, no es así. Nosotros tenemos diferentes tipos de acoso. Existe el acoso descendente, que es de un subordinado al superior. Tenemos el acoso ascendente, que es del superior al subordinado. Tenemos acoso horizontal, que es entre personas de un mismo rango, o bien mixto, que puede ser entre diferentes puestos como tal. Entonces, por eso es a lo que nos referimos, que una posición de poder no es lo mismo que una posición de un rango jerárquico, porque puede venir el acoso de diferentes formas. Sí, eso qué interesante, ¿verdad? Porque me imagino que tal vez una empresa, a un jefe les cae mal y los empleados se pueden poner de acuerdo para perjudicar su cuestión, ¿verdad? Correcto, o inclusive entre compañeros de trabajo. Sí, eso es importante, porque uno siempre lo ve como del que está arriba hacia los de abajo, y puede ser a la inversa, ¿verdad? Uno pierde esa noción, María, aquí en lo que estábamos hablando, el expediente legislativo 20.873, que es conocida como Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Laboral en el Sector Público y Privado, busca establecer una regulación específica sobre esta materia. ¿Cuáles son los principales cambios que plantea el proyecto y qué nuevas herramientas aportaría para las personas trabajadoras? Precisamente el proyecto aún se encuentra en estudio, ¿verdad? Está pendiente de ser debatido como tal, puede que tenga cambios, pero inicialmente como lo tenemos es que ya viene propiamente a regularizar el proceso. Primero nos va a hacer una definición o nos hace una definición muy clara de qué es el acoso. Entonces ya vamos a tener un marco en el cual definir qué es acoso. También el proyecto trae una serie de conductas que pueden ser consideradas acoso, entonces eso también llega a blindarnos. Es como ordenar todo. Exactamente, el proyecto de ley viene a ordenarnos el proceso como tal. Una particularidad muy grande que tiene es que viene a interponer una obligación para el patrón, que es precisamente la de prevenir el acoso, porque es una de las conductas que tenemos que atacar. Si no lo prevenimos, claramente va a pasar. Entonces viene a establecer una obligación para el patrono de hacer campañas de sensibilización, de hacer capacitaciones. También capacita a las personas que van a formar parte de la comisión que va a estudiar el caso de acoso, porque muchas veces siempre ponen al gerente de recursos humanos, al gerente y a otro trabajador. Y normalmente ninguno tiene conocimiento en temas de acoso ni en materia laboral. Entonces ahí también tenemos un conflicto. También viene a establecer unos temas de medidas cautelares para poder proteger al trabajador. También nos establece cuáles sanciones vamos a poder aplicar si la persona es considerada culpable de la conducta de acoso como tal. Nos viene a establecer ahora sí el procedimiento, cómo tiene que hacerse. Y también, muy importante, la obligatoriedad de todos los patronos de poder regular esto en sus empresas. ¿Qué quiere decir eso?
Si nosotros, si pasa el proyecto de ley y nosotros como patrono no tenemos Sí. una regularización del acoso y un procedimiento interno establecido, vamos a tener repercusiones a nivel patronal. María, y lo recomendable para las empresas sería que abogados como ustedes den asesorías en ese sentido, ¿verdad? Para que lo establezcan como políticas de la empresa. Exacto. De hecho, lo recomendable siempre es, ¿verdad?, que toda empresa tenga una política interna de trabajo, porque así nosotros, yo siempre lo digo así, delimitamos la cancha de donde vamos a jugar, ¿verdad? Le decimos a los trabajadores, estas son las normas, esto es lo que vamos a aplicar y esto es lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa en este caso, que pasa y tengamos que hacer una política de acoso? Probablemente dentro de la empresa no tengamos una persona con el conocimiento adecuado para poder confirmar que lo que estamos haciendo está dentro del marco de ley. Por eso siempre lo adecuado es buscar una asesoría legal para poder establecer todos los procedimientos y hacer la comunicación a los trabajadores de forma correcta, porque de nada nos vale hacer la política si no la comunicamos y si no capacitamos al personal, ¿verdad? María, ya en un momento, digamos, que se apruebe esto, es una obligación para las empresas aplicarlo, ¿verdad? Ya no pueden decir que desconocimiento. Exactamente, no pueden aplicar desconocimiento porque es obligación de todos nosotros cumplir y conocer la ley. Porque sí sería importante ya empezar incluso desde la Asamblea Legislativa, a avisar a la gente, a los patronos, de que lo que podría suceder y los efectos, ¿verdad? Exactamente. De hecho, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes precisamente estar en esa constante actualización, no solo en temas de acoso. Por ejemplo, este año también tuvimos una actualización con el tema de las licencias de lactancia. Sí. Entonces, hubieron cambios en la ley que nosotros como patrono tenemos que estar enterados y tenemos que aprender o empezar a aplicarlos. Sí. Porque si no los aplicamos, cualquier trabajadora puede presentarse al ministerio e interponer una denuncia en contra de nosotros. Y fueron cambios bastante... Exactamente. También nos pasa que hace poco tuvimos una modificación al Código de Trabajo también por lo referente a licencias por fallecimiento de familiares. Hay muchas empresas que todavía no lo tienen regulado y que todavía no lo aplican como el código. Y algunas que ni saben, que es lo peor. Exactamente. Entonces, por eso siempre lo adecuado es tener esa asesoría legal que les esté recordando y les esté actualizando de todos estos cambios. No solo el patrono, sino también toda la política o reglamentación que tengamos dentro de la empresa. Para mí lo fundamental sería que, bueno, empresas consolidadas ya tengan una asesoría legal. Exacto. Continua, ¿verdad? No solamente por que te estén actualizando constantemente. Correcto. ¿Verdad? Porque a veces en el vaivén del día a día uno no se da cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Y más empresarios, digamos, de alto rango que andan viajando, que andan y se pierden de los cambios legales que suceden. María, ¿qué sanciones o consecuencias podrían enfrentar las personas que sean declaradas responsables de acoso laboral si este proyecto de ley llega a convertirse en ley? ¿Se sabe algo que penas? De hecho, el proyecto de ley establece las sanciones como tal. Nos establece que se va a poder hacer una amonestación escrita dependiendo de la gravedad, ¿verdad?, que tenga la conducta de acoso que estemos aplicando. Se establece también el tema de la suspensión sin goce salarial en el ámbito privado hasta por 8 días, pero en el ámbito público hasta por 1 mes. Entonces ya estamos hablando de, tendríamos 1 mes sin salario, ¿verdad? Y también la última, que es el despido sin responsabilidad. Ya eso es extremo. Correcto. Se le confirmó que el hombre era una cosa... Correcto. Desde su perspectiva jurídica, María, ¿la eventual aprobación de una ley específica contra el acoso laboral resolvería las principales dificultades que actualmente enfrentan la gente que sufre este tipo de acoso? Pues sí y no, porque... como lo conversábamos, ¿verdad? No es venir a regular precisamente temas de acoso, sino que tenemos que aprender como empresa y también como sociedad a tener una culturización del tema del acoso, empezar a prevenirlo. Si nosotros no empezamos a hacer campañas de concientización, no empezamos a hacer capacitaciones, no involucramos al personal, pues claramente vamos a tener una reiteración de las conductas como tal. Entonces, es excelente que ya tengamos el proyecto de ley, ¿verdad? Ojalá se apruebe y podamos regularlo de esa forma para ya tener un marco establecido de qué es lo que va a pasar, pero dentro del proyecto de ley, de hecho también lo consideran, hacer las campañas preventivas, porque si no lo prevenimos, claramente va a seguir pasando. Eso me lo imagino yo como una receta, ¿verdad? Tener los ingredientes, ya los uniste, que era lo que
me contabas vos que todo está por todo lado, Exacto. ya lo estamos uniendo. Lo que hay que empezar es a ponerle los sabores, ¿verdad? Que ya es capacitaciones, educación, que lamentablemente es en lo que a veces fallamos mucho, ¿verdad? Fallamos. De hecho, la mayoría de las empresas nunca se ha dado una campaña de qué es acoso. Nunca se ha dado una campaña de cómo prevenir el acoso. Sí. Entonces, es importante tener que vamos a tener una normativa, pero la idea no es estarla aplicando cada cierto tiempo. La idea más bien es aprender a convivir todos, erradicar todo ese tipo de conductas para que no tengamos que utilizarlo. No, y el problema es que, digamos, la persona que está acostumbrada a acosar a sus empleados, una vez que se aplique esto, se le acabó la fiesta, ¿verdad? Por así decirlo. Exacto. María, ya para ir finalizando, ¿vos qué consideras que este proyecto tiene posibilidades de pasar o lo consideras una necesidad para el país? Es una necesidad muy grande que tenemos dentro del área laboral, precisamente como lo conversábamos, ¿verdad? Ahorita nosotros contamos con un sistema laboral bastante protector hacia el trabajador, sin embargo tenemos ciertas falencias, como en este caso es el tema del acoso, que no lo tenemos regulado en ningún lado. Si bien existe una ley que se llama la Ley contra el Hostigamiento y el Acoso, pero en la educación y la docencia, que es precisamente de donde varias empresas se han estado agarrando para medio tener algo regulado y aplicarlo. Sin embargo, no está del todo bien. Sí. Por eso es que todavía necesitamos o existe esa necesidad de poder entrar a regular este procedimiento, precisamente para garantizarle a los trabajadores de que va a haber un debido proceso que se va a cumplir. Tal vez con eso logremos erradicar también un poco el miedo que le genera al trabajador poder hacer la denuncia, precisamente por el miedo a las represalias que pueda tener y también por el miedo a saber, no sabemos cómo va a ser el proceso, no sabemos qué tengo que hacer, no sé si me van a despedir, o sea, no sé qué va a pasar. Entonces con esto llegamos a suplir muchas de esas dudas, ¿verdad? Y también a tranquilizar también a los trabajadores para poder aplicar el procedimiento como tal. María, ya con base en tu experiencia, a veces los casos de acoso laboral quedan en nada, digamos, el empleado acosado perdió el trabajo, se fue, renunció. Lo ideal es que no, ¿verdad? De hecho, las empresas con las que nosotros trabajamos, todas tienen una política interna en la cual tenemos un procedimiento interno establecido y es obligación del patrono hacer el debido diligenciamiento de la denuncia. Entonces, tenemos que hacer la protección al trabajador. Cuando nosotros iniciamos precisamente las comisiones de acoso, todas tienen éxito, ¿verdad? Se termina comprobando si efectivamente hubo una conducta, se sanciona a la persona que estaba haciendo la conducta de acoso como tal y el trabajador pues queda satisfecho, ¿verdad? Porque efectivamente hubo una sanción como tal. Pero es importante que como empresa tengamos regulado, porque ¿qué pasa si no lo tenemos? Probablemente nos llegue una denuncia y no sepamos qué hacer. No sepamos qué hacer. Sí, es fundamental este cambio, Dios quiera que se pueda dar en esta reforma y que se pueda aplicar este cambio en la ley. María, agradecerle, de verdad. Con todo gusto. Muchas gracias por la visita, espero no sea la última y que podamos tenerla más seguida. Con todo gusto cuando necesiten. Gracias, María. A ustedes agradecerles la presencia y nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Hasta luego.